Cuando pensamos en la resurrección, bueno, hoy es domingo, ¿verdad? Nos reunimos cada primer día de la semana porque nuestro Señor resucitó precisamente un domingo muy temprano en la mañana. Y al pensar en la resurrección, en estos días, esta semana, obviamente venía mucha información a mi mente, que algunas de ellas las hemos estado estudiando anteriormente, ya sea porque hemos pasado por algún pasaje de los evangelios, que lo hemos estudiado la mayoría, o alguna de las cartas donde se nos enseña acerca de la importancia de la resurrección. Por ejemplo, sabemos que lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, que la resurrección, ¿no?, es la base de nuestra fe, ¿verdad? Y que sin ella nuestra fe sería, ¿qué dice Pablo allí? Vana, vacía, ¿no? Que seríamos los más dignos de lástima si acaso Jesús no resucitó. También el mismo Pablo en otra de sus cartas, en Efesios, nos dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder que también actúa ahora en los creyentes en el día de hoy. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que la resurrección de Jesús, y cuando estudiamos apologética hacíamos alusión a esto, que es uno, si no el evento histórico mejor documentado y respaldado en la historia, que pasaría cualquier escrutinio serio de la historiografía, o saldría victorioso si se le quisiera hacer un juicio, ¿verdad?, donde se requieran testigos y evidencias para declarar un veredicto, acaso si ese evento es real o no. Lee Strobel, Josh McDowell, que ambos vinieron del ateísmo, ¿no? Es conocido que ellos intentaron precisamente refutar el cristianismo, y en específico uno de ellos la resurrección, pero terminaron convirtiéndose al cristianismo, ¿no? Por ejemplo, Josh McDowell, él era ateo en la universidad y aceptó el desafío de refutar el cristianismo con pruebas contra la resurrección, pero terminó convirtiéndose tras hallar tanta evidencia sólida, y algunos de nosotros hemos leído y tenemos este libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Lee Strobel, que era un periodista ateo, investigó la resurrección para desmentir la fe de su esposa, pero las evidencias históricas lo convencieron, llevándolo a convertirse, y escribió también un libro muy similar, un poquito más fácil de leer, que se llama El caso de Cristo. Y así un montón de testimonios de hombres y mujeres donde la resurrección impactó la vida de estas personas. Pero esta mañana yo quiero meditar junto con ustedes en algunas cosas que me ha hecho reflexionar la resurrección de Jesús. Permiso. Pensando en lo siguiente, porque tenemos la historia, sabemos la que es la base de nuestra doctrina, de nuestra teología, ¿verdad? Sabemos que, como dijimos, ese mismo poder que lo resucitó está disponible para nosotros, que es un evento histórico, que no es un invento. Por lo tanto, partiendo de estas cosas o asumiéndolas como ciertas y entendidas, quisiera ir a reflexionar con ustedes en los minutos que nos quedan hoy, pensando de qué manera afecta a mi vida la resurrección. Porque podemos saber que sí, es cierta, es irrefutable, ¿no?, que se necesitó de un gran poder, que es el mismo que está a disposición nuestro, y que si la resurrección no fuera real, no tendría sentido nuestra fe. Pero ¿de qué manera afecta? Al menos quiero meditar intentando contestar tres preguntas, al menos en tres áreas o enfoques que nos van a hacer al final valorar y considerar la resurrección como algo vital, como algo esencial en nuestra vida cristiana y especialmente en nuestro diario vivir. Porque pensamos, la resurrección como un evento histórico, ¿no? Hay muchos eventos históricos y muchos de ellos no nos afectan en nada, o al menos no estamos reflexionando en ellos. Nos afectan, pero no estamos siempre pensando de qué manera esto me afecta. Hay verdades ciertas, incluso doctrinales, teológicas, que no siempre estamos meditando de qué manera eso afecta a mi vida. Pero yo quiero que intentemos contestar al menos tres preguntas. Y la primera de ellas es la siguiente: ¿cómo, de qué manera
nos da esperanza la resurrección de Jesús ante la muerte? Lo repito, ¿cómo y de qué manera nos da esperanza nos da esperanza la resurrección de nuestro Señor Jesús ante la muerte? ¿Y por qué pienso en esto? Porque si pensamos en resurrección, precisamente lo que estamos haciendo alusión es que algo viene a la vida. ¿Pero de dónde viene? Y viene de la muerte. Creo que era C.S. Lewis que dijo que nada que no haya muerto ha de resucitar. Por eso el Señor Jesucristo que dice que debemos morir a nosotros mismos, ¿no? Dice que la semilla que no cae y no muere, no da fruto. Si hay algo que nos causa temor, aunque muchas veces decimos que no, es precisamente la muerte, ¿o no? Quizás decimos, no, yo no tengo temor a morir. Ok, pero tu hijo, que muera tu hijo, que muera tu hija, que muera tu esposo, que muera tu esposa, que muera tu amigo, que muera un familiar. Entonces, claro que tenemos miedo a la muerte. Vaya conmigo un momento a Hebreos, por favor. No vamos a estar en un texto en particular, vamos a ir viendo algunos pasajes que nos van a ayudar a poner también en contexto un poco estas reflexiones que queremos hacer esta mañana. Hebreos capítulo 2. Voy a leer un poquito antes, porque quiero hacer alusión a versos 14 y 15, pero fíjese qué dice desde el verso 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que es inferior a los ángeles? ¿Por qué fue hecho inferior a los ángeles? ¿En qué sentido? En que tomó forma de hombre. Es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Si fuera ángel no podía probar la muerte, si estuviera en una condición como la de los ángeles. Pero era necesario que él probara la muerte. Verso 10, porque convenía que aquel para quien todas las cosas y por quien todas las cosas son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto. ¿De qué manera? ¿Por medio de qué dice? Por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y está citando el Antiguo Testamento, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, citando otro pasaje, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, dice el autor de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Si lo analizamos quizás desde algún punto, este último pasaje, podemos pensar desde el momento en que llegamos a este mundo y venimos a la vida, comienza esa lucha del miedo a morir. Porque ya sea por instinto o más bien por genética, al principio un bebé lucha por sobrevivir. ¿Por qué? Porque viene a un mundo donde sí, viene a la vida, pero hay montones de factores que pueden ocasionar la muerte. No son pocos los bebés, hoy día gracias con los avances de la medicina, que nacen y la tasa de la mortalidad, la natalidad es bastante baja. Pero antes no, porque se enfrentaban a factores externos que no tenían defensa. Por eso las vacunas y por eso un montón de avances que tenemos. ¿Para qué? Para enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos todo el tiempo a los efectos de la muerte.
Y no hay que tener vergüenza de decir que tenemos miedo a la muerte. Pero la resurrección de Jesús transforma radicalmente nuestra relación con la muerte. Por eso la pregunta era, ¿de qué manera o cómo nos da esperanza la resurrección de Jesús ante la muerte? Porque su resurrección transforma radicalmente nuestra relación con la muerte, ofreciendo una esperanza que no descansa en negación, ¿no? O en una negación ingenua, sino en un evento histórico que redefine el futuro y tu futuro y mi futuro. Al levantarse Jesucristo de la tumba, abrió un camino a la resurrección de quienes creen o iban a creer en Él, conquistando la muerte. ¿Qué dice 1 Corintios 15? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque ahora Cristo venció a la muerte. Y esto no es simplemente una promesa abstracta. La resurrección de Jesús transformó la creencia hipotética, ¿no?, en una vida después de la muerte, en un hecho concreto. Porque claro, vamos a estudiar las distintas etnias y pueblos, a la antropología, y claro que hay una idea de una vida después de la muerte. Al menos de donde yo vengo, ahí en el semidesierto de Chile, ¿no?, cuando se hacen, y siempre que empiezan construcciones, encuentran distintos cementerios, ¿no?, de los diaguitas, que es la cultura. Los enterraban con sus cántaros, por eso encuentran cántaros, encuentran sus collares y todo lo que ellos, la orfebrería que hacían, y un poco también de sus animales también, ¿no?, sepultados juntos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos creían que en la siguiente vida los iban a necesitar. Esta es la idea de una vida más allá. Pero fue la muerte de Cristo la que redefinió esta idea abstracta o sin conocimiento en un hecho concreto. Para nosotros la muerte, para aquellos que creen en Jesús, la muerte no es el fin, sino es ese pasillo que nos lleva a la eternidad con nuestro Salvador. Y esta certeza elimina, o al menos debería eliminar, el temor arraigado en el hombre que lo ha paralizado, o incluso yo pensaba después, anteayer, lo moviliza, porque el mismo hecho de tener miedo a la muerte nos lleva ¿a qué? A hacer avances. ¿Para qué? Para evitarla, o al menos extender la vida lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque sabemos que un día nos vamos a encontrar con la muerte. O ya sea que nos paraliza de temor, o el mismo temor también nos lleva a movernos. Pero la resurrección debe cambiar, al menos debería redefinir nuestra relación con la muerte. Lo revolucionario de esto, o de esta verdad, se halla en el hecho en cómo esta esperanza no solamente reorienta lo que va a pasar, sino que el presente. Porque en la vida, en la muerte y la resurrección de Cristo, el reino futuro de Dios ya se hace presente hoy. Y los creyentes descubrimos que en Él hay una vida que es indestructible, y que esa vida también nos afecta a nosotros en medio de un mundo que está destruido, que está dañado, que está amenazado, y que todo el tiempo nos recuerda los efectos de la muerte. La resurrección del Señor no nos dice ni nos da una utopía para decir, no sabe, hay un futuro, no sabemos, en medio ahí, pero viene más adelante. Dice que aquellos que en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor dijo que yo he venido para que tengan una vida, y una vida en abundancia, una vida abundante. Redefine no solo el futuro, sino que nuestro presente. Y todo es posible por medio de la resurrección de nuestro Señor. La esperanza del creyente intercambia la tristeza natural por un gozo, por una anticipación de lo que va a venir, y disfrutarlo ahora. El creyente puede enfrentar el futuro con audacia, porque tiene la garantía de que Jesús resucitó, y de que la muerte física no significa el fin de su existencia. Amén. Entonces, ¿cómo nos da esperanza la resurrección de Jesús ante la muerte? Bueno, la resurrección de Jesús
es esa fuente constante de esperanza ante nuestro mayor temor, la muerte. Y si este miedo ha sido eliminado, entonces debemos vivir vidas sin temor. Por eso Pablo podía decir en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo dice allí. Y me encanta el versículo anterior. Dice ahí Filipenses 1:20, porque el que conocemos nosotros es este, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero en el versículo anterior, él dice, conforme me anhelo esperanza, que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, Cristo sea exaltado, magnificado en mi cuerpo. ¿De qué manera? Por vida o por muerte. Por eso, ¿no? Esa es su argumentación para decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque mi anhelo, mi esperanza, de que nada voy a ser avergonzado, sino con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, no importa lo que venga. ¿Por qué? Porque creo en un Salvador que resucitó. ¿Amén? ¿De qué manera te afecta la resurrección de Cristo? Esta experiencia fundamenta una esperanza que nos da poder para enfrentar el mundo, nos da pasión por vivir esa vida que Dios por medio de Cristo nos ha dado en la resurrección, y también nos da una resistencia contra los poderes de la muerte, porque los vemos en evidencia todo el tiempo. La enfermedad, de hecho, es una muestra real, tangible, de lo que es la muerte. Cuando nos enfermamos nos recuerda la vida a nuestro cuerpo de que nos acercamos, no porque esa enfermedad nos vaya a matar, pero nuestro cuerpo está muriendo. Tenemos que asumirlo, pero que no te dé temor. Porque el que vino a tomar tu lugar en la cruz, vino para deshacer ese temor. Como leíamos al principio en Hebreos, ¿se acuerdan? Capítulo 2. Por esto Él participó de sangre y carne, para que anular mediante la muerte, por eso tenía que morir, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar ¿a quién? ¿Quiénes son esos? Tú y yo. Librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y esto es lo que hace la resurrección. Me libera de ese temor a la muerte. ¿Y tú cómo vives? ¿Con miedo? Yo no digo que vamos a salir acá y nos vamos a tirar contra la calle ahora que pasa un auto, porque yo no tengo miedo a la muerte. Pero en el día a día, ¿qué es lo que condiciona las decisiones que tomas? ¿Cómo vives? ¿Con miedo a la muerte? ¿Cómo reorienta la resurrección de Jesús tu relación con la muerte? Vamos con la segunda reflexión que queremos ver hoy. Segunda pregunta. ¿Cómo la resurrección nos motiva a vivir una vida santa? ¿Cómo la resurrección nos motiva a vivir una vida santa? Porque la resurrección de Jesús nos motiva, o nos debería motivar a vivir santamente, porque establece de alguna manera esta nueva identidad transformada. Pero también, así como esa nueva identidad transformada, la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Decíamos recién celebrando la cena, estamos en Cristo. Eso significa que estamos unidos ¿a quién? Al Cristo resucitado. Y experimentamos esa autoridad y el poder de Jesús glorificado en nuestra existencia día a día, lo que nos lleva a reconocer que no solamente tenemos victoria en Él, sino que Él es el que ganó la victoria por nosotros. Por lo tanto, Él también tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida, si estamos en Cristo. Y este cambio de identidad tiene implicaciones prácticas muy profundas, porque la unión con la resurrección de Jesús nos capacita para ser ahora esclavos de la justicia. Antes estábamos esclavos del temor a la muerte, esclavos de la injusticia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Vamos
Vamos a ver algunos pasajes ahí, vamos a comenzar del verso 1. Romanos 6, 1 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta, por si a alguno quedara duda: en ningún modo, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. 2 puntos. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos, ¿qué dice? Para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, y esta es la reflexión, ¿no? Después de todo esto, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a las lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, de pecado, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué significa ese de vivo entre los muertos? Una vida resucitada, ¿no? El que está vivo, pero que viene de la muerte, eso es resurrección. Y sus miembros a Dios como instrumentos ahora ¿de qué? De justicia. Verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces tenemos esta nueva vida en santidad. Y esta unión con la resurrección rompe las cadenas del pecado. Me encanta esa alabanza. No la cantamos, tenemos que aprenderla, ¿no? ¿Cómo se llama? Libertad. Las cadenas del pecado o de las cadenas me libró. Y ya no hay condenación, sino que dice hay libertad. Amén. A que Cristo hace libre, ahí está, libre de verdad. Hay libertad en Cristo. Y esta unión con la resurrección rompe las cadenas, motivándonos a rechazar la injusticia y el pecado y vivir en una obediencia ahora renovada. La resurrección nos reorienta también nuestros valores, nuestras aspiraciones, porque hemos resucitado con Cristo, como vimos aquí. Fue lo que vivimos la semana pasada, que lo ilustraron nuestros hermanos y hermanas. Por lo tanto, lo vimos en el campamento, Colosenses 3, que nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Pablo no está pensando, no es un condicional de que él no sabe, es de la manera que como ustedes son creyentes y han resucitado con Cristo, entonces buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y ponemos nuestros afectos en las realidades celestiales, en lugar de las realidades terrenales. No significa que vivimos en el cielo. Yo sé que algunos de nosotros a veces andamos por Júpiter, Saturno, ¿no? Y estamos como fuera de conexión. No significa eso. Significa que nuestra mirada está en lo celestial. Por lo tanto, podemos ver lo terrenal de una manera diferente. Y no andamos mirando el piso, o peor, como las avestruces, ¿verdad?, que meten la cabeza en la tierra. Esta fe nos purifica el corazón de la culpa, del pecado y los deseos del mundo, elevando nuestra mente por encima de nuestros apegos terrenales, y comienza a cambiar nuestros afectos. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos.
¿Se acuerda qué es lo que dice Pablo antes? Lo están, de alguna manera, pidiendo explicaciones, o más bien, estaban hablando mal de Pablo, y él hace una defensa de su llamado. Y él intenta explicar por qué hace lo que hace. Y en el verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y para tener una imagen gráfica, esa palabra constriñe es como un embudo, ¿no? Porque no es que nos empuja así, sino que nos empuja en una dirección en particular, ¿no? Entonces dice, ¿sabes por qué yo hago lo que hago? ¿Qué es lo que me empuja a mí? ¿Cuál es mi combustible? El amor de Cristo es lo que me empuja. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué? Verso 15. Murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la resurrección cambia nuestro enfoque. En lugar de egoísmo, nos impulsa ahora a una santidad práctica, sirviendo a Jesús con integridad de corazón. Pero vaya conmigo, 1 de Juan capítulo 3, un momento, rapidito, antes de ir a la última pregunta. 1 de Juan, después de Pedro allí, 1 de Juan capítulo 3, verso 2 y 3. Bueno, leamos desde el 1. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿y usted la tiene? Amén. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué sucede? Se purifica, así como Él es puro. Entonces, la pregunta era, ¿cómo la resurrección nos motiva a vivir una vida santa? Bueno, si crees en Él, si estás en Él, si el amor de Dios por medio de Cristo está en ti, entonces, ¿sabes qué? La Escritura dice que esto te purifica, que esto te limpia. La promesa de nuestra propia resurrección futura nos motiva a una pureza ahora, a una vida santa ahora, alineando nuestra vida con lo que ha de venir. Porque sabemos, es lo que nos está diciendo aquí, dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de hacer. ¿Qué es eso que habremos de hacer? ¿Sabes qué? La promesa de que un día estaremos libres del pecado. Amén. Pablo en Romanos 6, 7 dice, yo hallo esta ley dentro de mí, que lo que quiero hacer no hago. Y con lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero no soy yo, dice, sino que es el pecado que habita en mí. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Dios. ¿Sabes? Un día estaremos libres, no solo del pecado, sino que de las consecuencias del pecado en nuestra vida. E incluso las consecuencias del pecado de otros en nuestra vida. Porque como siempre lo repetimos aquí, el pecado hiere. El pecado hace daño. Hiere nuestra vida y el pecado de otros también nos hiere. Y muchos de nosotros tenemos que lidiar con eso. Pero sabemos que Cristo es el que hace la diferencia. Porque si Cristo perdonó nuestros pecados, también perdonó todo pecado. Amén. Y no hay cosa que Él no pueda perdonar. Y nosotros somos llamados a vivir libres. Y un día seremos libres del pecado. Pero sabiendo esto, lo que dice Juan acá, nosotros sabemos, ¿no? Por esto el mundo, dice ahí verso 2, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos, no dice ignoramos o tenemos dudas, dice sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Por lo tanto, esto debe afectar mi vida ahora. Por eso dice Él, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica ahora. No esperes la purificación simplemente en el futuro, en la gloria, cuando Él venga. Dios y Cristo quiere que su resurrección te impacte ahora y vivas una vida santa ahora. No es una vida perfecta, pero sí es una vida coherente. Si yo digo que creo en esto, entonces vivo de acuerdo a este libro.
Y si dice que eso está mal, está mal. Y si dice que tengo que amar a mis enemigos, tengo que amarles. Y si dice que tengo que huir, entonces corro, me pongo las zapatillas, los championes y corro. Y si me dice que tengo que, en cuanto dependa de mí, tengo que estar en paz con todos, entonces tengo que hacerlo. Finalmente, la resurrección nos proporciona una motivación para la obediencia. La resurrección de Cristo tiene esa influencia poderosa sobre nosotros y sobre nuestra obediencia, estableciendo a Cristo como la autoridad, como nuestro Salvador. Por lo tanto, lo que Él demanda no solamente se ha de obedecer, sino que es posible hacerlo, porque su resurrección nos capacita para eso. Ahora tú, ¿de qué manera vives tu vida resucitada? Como dice Colosenses, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque vuestra vida, dice ahí Pablo, está escondida con Cristo en Dios. O ¿cómo estás viviendo tu vida resucitada? ¿Volviendo a la muerte que produce el pecado? ¿O viviendo apartado para el Señor? ¿Afecta la resurrección de Jesús y la certeza de la tuya, de tu resurrección en el futuro, tu santidad? ¿Afecta el hecho de que, así como Cristo resucitó y tú un día has de resucitar, afecta tu futuro? O sea, afecta tu presente más bien, el hecho de que tu futuro ya tiene la certeza de que vas a resucitar. Debería afectar ahora. Por último, terminemos con este pensamiento. La resurrección, ¿de qué manera me ayuda a enfrentar el sufrimiento, el dolor? ¿De qué manera la resurrección me ayuda a enfrentar el sufrimiento? Pues la resurrección de Jesús ofrece un fundamento sumamente transformador para enfrentar el dolor, el sufrimiento, no mediante la eliminación del dolor, sino mediante la reinterpretación de su significado y su propósito dentro de nuestra fe. El sufrimiento de Cristo culminó en una resurrección gloriosa y de la manera similar, los sufrimientos de sus seguidores también encontrarán la misma resolución. Vaya conmigo, 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Dice, ahora bien, perdón, estoy en el 4. Dice, vamos a ver del 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al poner nuestra vista en las cosas al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vuelvo a decir lo que decía hace un momento. La resurrección de Jesús ofrece un fundamento transformador para enfrentar el dolor, el sufrimiento. No mediante la eliminación del dolor, que eso es lo que queremos todos de nosotros, ¿verdad? Sentimos un dolor, ¿qué queremos hacer? Y que se nos pase. De la manera que sea. Queremos eliminar el dolor. Pero la resurrección reinterpreta el significado del dolor y pone un propósito dentro de nuestra fe. La resurrección garantiza que el dolor actual, como dice ahí, leve y pasajero, produce recompensas eternas, motivándonos a perseverar con gozo en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Esta certeza cambia radicalmente cómo nosotros experimentamos las aflicciones que vivimos en el presente, que no necesariamente tienen que ser un dolor físico, sino que a veces emocional, psicológico, espiritual. Ese dolor que a veces no sabemos cómo expresar, o a veces así, ¿no? Sabemos que somos todo un ser pleno. ¿Se acuerda la introducción con las damas del otro día?
¿no? Nosotros queremos separar cuerpo, mente, espíritu, pero el Señor nos creó íntegros, ¿no? De manera integral. Todo nos afecta. Y a veces un dolor físico es síntoma de un dolor más profundo. Y a veces un dolor físico puede llegar a afectarnos a un punto más interno. Va así. Todo está conectado en nuestro ser. Por eso esta certeza de que Cristo resucitó nos da la certeza de que estas aflicciones presentes, que son leves y temporales y pasajeras, cuando nosotros recordamos que Jesús ha resucitado, ahí 2 Corintios 4, 8 y 9 dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, dice allí, se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Tú quieres que se manifieste la vida de Cristo en tu cuerpo? Bueno, como decía Luis, nada que no haya muerto ha de resucitar. Y Cristo tiene vida porque resucitó. Por lo tanto, ¿quieres llevar la vida de Cristo? Bueno, lleva también su muerte. La resurrección de Cristo demuestra que Dios puede y transformará incluso el sufrimiento más severo en un triunfo glorioso. Esto genera un ciclo espiritual donde el sufrimiento, cuando se experimenta desde la fe, produce resistencia, y la resistencia produce carácter, y el carácter produce esperanza en la gloria de Dios. No se trata de negar la realidad del dolor, sino de reconocer que la resurrección es prueba convincente de que Dios cumple sus promesas. Y como dice Pablo, Cristo es las primicias de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué es las primicias? Porque vienen otras, la tuya y la mía, permitiendo que las circunstancias negativas fortalezcan nuestro carácter al descubrir que Dios obra por todas las cosas, como dice ahí en Romanos 8, todas las cosas a los que aman a Dios son para bien, haciéndonos semejantes a Cristo, que es lo que dice el versículo siguiente, porque a los que antes llamó, a esto también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y una de las maneras del Señor de cincelarnos es por medio del dolor, muchas veces. Entonces, ¿cómo nos ayuda la resurrección a enfrentar el sufrimiento? La resurrección ofrece esperanza tanto para la vida futura como para la presente. Aunque el dolor y la incertidumbre son reales, la realidad de la resurrección también es real. No es una idea. Acá no estamos celebrando un ideal. No estamos celebrando lo que quisiéramos creer. Estamos celebrando un hecho histórico, hermano. Estamos celebrando la realidad de que Jesús resucitó. Y si Él resucitó, entonces tú y yo tenemos esperanza. ¿Amén? Y esto nos permite a nosotros no ser desamparados, pues tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Un sacerdote que resucitó. Ni desesperados, pues escuchamos a ese profeta que también resucitó. Tenemos un rey que ha resucitado. Ahora en estos últimos tiempos, estos últimos 60, 70 años, con toda la, la farándula, ¿no? Vemos funerales de reyes, de reinas, quedan allí. Nuestro rey resucitó. Este fundamento de esperanza descansa en la resurrección de Cristo y de alguna manera constituye la revelación óptima del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Ahora tú, ¿cómo vas enfrentando el dolor, el sufrimiento, la contrariedad? ¿Cómo está afectando la resurrección tu dolor? ¿De qué manera afecta la resurrección tu vida diaria, tu vida práctica? Vuelvo a repetir las preguntas con las que reflexionamos. ¿De qué manera la resurrección da esperanza ante la muerte?
ante el temor a la muerte? ¿Cómo te motiva la resurrección a vivir ahora en el presente una vida santa? Porque sabemos que un día seremos como Él, pero esa resurrección que nos aguarda, ¿de qué manera está afectando tu vida ahora? Y por último, ¿de qué manera la resurrección te está ayudando a enfrentar el sufrimiento hoy? Que el Señor nos ayude a examinar nuestro corazón. Que tú puedas ver la resurrección como un evento real. Pero no quede simplemente en eso, sino que afecte tu corazón, afecte tu vida y termine afectando tu voluntad. En que tomes decisiones y sigues luchando con miedos, con temores. ¿Sabes cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Si estás en tu vida luchando con el pecado, bueno, bienvenido al club. Pero que sepas que tenemos abogado para con el Padre. Y tienes acceso a confesar, pero no solo confesar, sino que apartarte del pecado es el que haya misericordia. Y si estás padeciendo, si estás sufriendo, si hay dolor en tu vida, déjame decirte que la resurrección también nos ayuda a reinterpretar ese dolor. Porque, como dice Apocalipsis, un día se enjugará toda lágrima y no habrá dolor. Amén. Pongámonos en